Un cordial saludo. Bueno, primero que todo, queremos agradecer al doctor William Hughes por su valioso tiempo para dialogar sobre asuntos varios y quiero iniciar por un tema, diríamos que muy importante en todo su trayectoria académica, intelectual y también de compromiso político, que es hablar un poco sobre la concentración de poder económico en Panamá y en relación a eso, iniciar preguntándole un poco sobre uno de los libros, creo que más conocidos de su autoría, que es este que tenemos aquí, ¿Quiénes son los dueños de Panamá? Creo que no es la primera edición, porque aquí se señala que es la edición corregida y ampliada. Y quisiera empezar por ese tema, un poco sobre este libro, que también tengo entendido que en algún momento harán otra nueva revisión, porque es un tema que siempre hay que estar revisando, pero un poco preguntarle, iniciar por aquí un poco sobre la historia de este libro, cómo fue la recepción en su momento. Es un libro escrito junto al colega y sociólogo Iván Quintero, y teniendo en cuenta que fue un libro publicado en 1987 en pleno momento de una dictadura militar. Y bueno, ver cómo también cómo ha operado esa concentración de poder económico en Panamá que estudian en ese libro. Bueno, primero que nada, Abdiel, agradezco tu gentileza y palabras benevolentes con respecto a mi persona, eh, pero complacido pues que un profesional como tú, que se inicia, digamos, para hacer carrera académica, que lo has demostrado en todos estos años que estás en la universidad, pues se preocupe en documentar y, y escudriñar estas intimidades que a veces pues nosotros no nos da el tiempo para tratarlas, ¿no? Sino que lo asumimos como hechos y yo creo que sí, que tienen una importancia en la evolución del pensamiento, ¿no? Mira, yo conocí a Iván Quintero, quizás empezar por allí, cuando él trabajaba en el CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, que dirigía el maestro Marcos Gandase. CELA se convirtió en una escuela. eh, Estaba allí también Andrés Achón Paz, que ya falleció, y estaba Miguel Torres, un filósofo e historiador de alta capacidad, eh, pero que las circunstancias allí en la universidad pues le cerraron espacios para que pudiera ingresar a la docencia, pero realmente era un investigador nato. eh, y entonces ahí conocí a Iván porque Marcos Gandazzi me invitó a participar en un proyecto corto de investigación sobre el sector agropecuario en Panamá. Y yo recién venía de la maestría que dirigía Franz Hinkelamer en el posgrado centroamericano, un posgrado regional que tenía sede en Honduras. Y entonces allí empezamos a intercambiar ideas. Estoy hablándote de 1980, ¿verdad? La primera edición de este libro se publica en 1987. Eh, y desde entonces, desde esa época, desde el 80, Iván y yo conversábamos sobre este tema del poder económico y el tema de la concentración de, digamos, de la riqueza, que en la mayoría de los casos los economistas
tendemos a no darle rostro a esa concentración. Nosotros hablamos, por ejemplo, del coeficiente de Gini, hablamos de la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, es decir, hablamos de variables cuantitativas, pero nosotros insistíamos en que era necesario ponerle rostros al capital. O sea, no bastaba con decir hay una concentración de la riqueza, hay sectores económicos en el país que se acapara de la mayor parte de la riqueza, sino tratar de identificar quiénes eran, personificadamente. Y allí entonces inició la idea esta, una tarea un poco eh, bas- bastante compleja porque no había en aquel entonces el desarrollo tecnológico que existe hoy día. Entonces nosotros teníamos que visitar el registro público y trabajar unos tomos enormes. No sé si tú has llegado a ver esos tomos, eh, donde se hacían las escrituras a mano, ¿verdad? Y entonces teníamos que ir allí al registro público, solicitar los tomos donde habíamos identificado algunas empresas, etcétera, para entonces empezar a buscar cómo se había constituido la empresa, quiénes formaban parte de las juntas directivas, etcétera. Hoy día esa tarea, claramente tú no necesitas ir al registro público. Hoy día tú puedes acceder a través de Internet, pero lo cierto es que también el registro público ha ido progresivamente haciendo menos amigable su página. Anteriormente, tú podías hacer una búsqueda, suponte Jiménez. Tú querías saber eh, en qué empresas estaba Juan Pablo Jiménez. Y tú buscabas ese nombre en el registro, en la plataforma del registro público y te aparecía todo el listado de empresas vinculadas a ese nombre. Ya eso no existe, lo quitaron, ¿verdad? Porque el poder económico, Abdiel, también se da cuenta de que hay elementos que le pueden hacer daño y el hecho de poner al descubierto todo ese entramado de poder económico que tenían determinados sectores, pues claramente ellos lo consideran de riesgo para su sobrevivencia. Entonces, el registro público progresivamente fue haciendo menos accesible la información y hoy día para tú buscar un nombre necesitas mucho más informaciones para poder encontrar el dato correspondiente. Pero en aquel entonces era más complejo todavía porque tenías que ir en físico al registro público a mirar esos grandes tomos para buscar la información. Y entonces empezamos a compilar, cada quien por su cuenta. No, mira que no, la investigación no empezó como un proyecto conjunto, sino que cada quien empezó a trabajar en esa misma idea y de pronto nos damos cuenta en que porque teníamos otro punto de encuentro, Iván y yo, que era SEASPA. SEASPA desarrollaba algún tipo de tareas de análisis de coyuntura que nos veíamos una vez al mes, algunas personas que eran invitadas. En ese momento Raúl Ley era el que dirigía el centro, el fallecido Raúl Ley. Y entonces allí volvimos a contactarnos, Iván y yo. Yo salí primero de CELA, de lo que salió Iván, Andrés y Miguel Torres. Es porque yo estaba allí solo para un proyecto muy puntual. Ellos sí eran colaboradores, como dicen ahora, en la nueva versión de la teoría laboral, ¿no? Eran trabajadores eh, del CELA, de planta. ¿Ve? Allí nace el libro de las luchas obreras en Panamá, ¿verdad? Y en la que también participó Iván Quintero, Andrés Achón, Marcos Gandazzi, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos allí publicaron otra serie de trabajos, pero me encontré con Iván nuevamente en SEASPA, en ese espacio. Y entonces empezamos a intercambiar y nos damos cuenta que estamos trabajando la misma cosa, la misma temática,
y acordamos compilar la información que teníamos para ver, pero necesitábamos criterios metodológicos para la investigación. En ese caso, nosotros, eso fue evolucionando. El primer criterio de metodológico que utilizamos fue los datos que existían en el sector industrial, porque en aquella época se hacía una encuesta de sector industrial y la Contraloría publicaba en la contraparte el listado de empresas. Entonces, nosotros visualizamos cuál era la concentración de la economía, de las empresas, del sector industrial por tamaño, por cantidad de trabajadores. Eh, para empezar por un punto más o menos sólido de empresas grandes. Y a partir de ahí entonces empezamos a ramificar, ¿verdad? Empezamos a ramificar hacia otros sectores, abarcando incluso hasta el sector financiero. Eh, Hemos tenido en las dos ediciones una deficiencia, que es el tema del capital extranjero, ¿no? Porque hemos estado haciendo énfasis en los personificadores del capital aquí en Panamá, es decir, esos sectores que están vinculados claramente al capital financiero internacional, pero son los que dan los rostros directamente acá. ¿Ve? Y esa es una tarea pendiente, el tema de la empresa extranjera, que a propósito, también antes en la plataforma del registro público tú podías encontrar el listado de todas las empresas extranjeras. Había una entrada en el registro público que era exclusivamente para inversión extranjera. Entonces tú querías saber qué empresas extranjeras había en Panamá, tú le ponías la A y salían todas las empresas que empezaban con A. Le ponías la B y te salían todas las empresas de B y tú podías ir bajando todas las empresas hasta llegar a la Z, ¿verdad? Pero todo eso la plataforma del registro público lo quitó, ¿no? Entonces así surge el libro, pero además nos interesaba, además de el poder económico, nos interesaba ver cómo podíamos hacer desde el punto de vista metodológico una relación de eso con los partidos políticos, es decir, las directivas de los partidos políticos. Y entonces en la introducción de la primera edición y que también ampliamos un poco en la edición de la segunda, hacemos referencia a eso, a la utilidad de la información para efecto de hacer valoraciones también políticas. Y consideramos conveniente no solo hacer el escrito de los vínculos e interrelaciones que habían entre cada uno de los personajes a través de las juntas directivas, sino incluir un listado de las empresas con sus correspondientes juntas directivas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba también era que el lector, por su propia cuenta, pudiera ver el listado e identificar cosas que a lo mejor nosotros no habíamos podido identificar, pero el lector sí, que conocía algunos otros antecedentes de personas, empresas y demás, pudiera hacer esa hilación. Entonces así surgió la primera versión, Abdiel. La segunda versión se afinó la parte metodológica, nos salimos del sector industrial y tomamos entonces el capital financiero, el sector financiero como punto fundamental de, de análisis para entonces hacer esa reinterpretación. Te puedo adelantar que la segunda edición, aun cuando cambiamos el enfoque metodológico, los resultados no variaron. ¿Ve? Es decir, eso probaba que lo que habíamos hecho en la primera versión, aun cuando el enfoque empezamos con el sector industrial y de allí nos ampliamos hacia otros sectores, acá empezamos del capital financiero y de allí empezamos a desglosar otros sectores, pues los resultados no eran contradictorios, los resultados se confirmaban. ¿Ve? Incluso en la segunda versión le damos una respuesta
a Roberto Eisman, porque Roberto Eisman, cuando salió la primera publicación, él dijo que el libro era un aporte, etcétera, pero que evidentemente no se correspondía el título con el contenido, porque el título decía quiénes eran los dueños de Panamá. Y la afirmación de Roberto Eisman fue que los dueños de Panamá eran los militares. ¿Ves? ¿Qué nosotros hicimos en la segunda versión? En la segunda versión nosotros le respondimos señalando que lo que había pasado después de la invasión y la valoración que hacíamos en el año 2000, que fue la segunda edición, eh, mostraba que efectivamente los dueños no eran los militares, los dueños del país no eran los militares. Los militares se comportaban como dueños del país, es otra cosa. ¿Ve? Pero que los dueños del país, desde el punto de vista del poder económico, seguían siendo los mismos que habíamos planteado en 1987, con la salvedad de esta que te he dicho de la inversión extranjera. ¿Verdad? Más o menos es lo que te podría decir de cómo surgió. eh, Debo decir que recibimos un buen respaldo de SEASPA en la primera edición, cuando le presentamos la idea a Raúl Leis, la acogió favorablemente. Y aquí voy a decir algo que quizás no se conozca, pero el, el creador de la portada de la primera versión, que es esta, eh, fue el compañero Franco, que era el que dirigía la imprenta, ¿verdad? Donde se editó esto. Pero el nombre de quiénes son los dueños de Panamá es hechura de Raúl Leis. ¿Ves? Yo creo que eso es necesario que se reconozca, ¿no? Sí, ok, excelente. Bien, sí, ahora hablando un poco más de libros, eh, usted señaló que estudió en un programa centroamericano con Hinkelhammer, que es un referente internacional de una economía crítica y que en ese sentido quisiera preguntarle, usted ya ha señalado que estudió en ese programa. Hinkelhammer fue uno de los primeros que empezó a hablar de la deuda externa. Recuerdo un texto, uno de esos textos de él que era precisamente sobre la deuda externa, pero en los últimos años escribieron un texto colectivo sobre la condonación de la deuda, que creo que usted también participó eh, en ese texto colectivo que salió en varios periódicos el mismo día. Creo, recuerdo que lo leí en varios periódicos, al menos en Página 12 y creo que también salió Sí. en La Estrella. Bien, entonces, eso por un lado. Lo otro es que eh, yo quisiera preguntarle, eh, bueno, si hay alguna influencia de Hinkelhammer en William Hughes. Y bueno, hay dos aportes, creo que muy importantes. También usted participó en un libro colectivo que coordinó Jorge Zúñiga y Ernesto Herrán sobre un texto en homenaje a Hinkelhammer que se titula La crítica de la religión del mercado, humanismo de la praxis y teoría económica. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto ha influenciado Hinkelhammer en William Hughes? Bueno, sin duda, Hinkelhammer fue un gran maestro de muchos de quienes tuvimos, con quienes tuvimos, muchos que tuvimos contactos con él. Eh, al fallecimiento, eh, tú me hiciste una entrevista y yo exponía las cualidades de Frank Hinkelhammer y sus aportes a la visión metodológica de las ciencias sociales. Creo que Hinkelhammer es uno de los grandes pensadores de estos tiempos, ¿no? Y igual que Dussel, ¿no? Que Dussel, que eran buenos amigos ambos.
¿Ve? Eh, pero sin duda, mi estadía en ese programa de Honduras, eh, tuvo una gran influencia, sin duda, ¿no? Eh, yo era un estudiante que militaba en el PER 29 en aquella época, en los años 70. Eh, Habíamos hecho estudios de marxismo autodidactas, teníamos escuelas de discusiones, eh, pero principalmente autodidacta. O sea, la Facultad de Economía donde yo estudié no era una facultad que, que se daba precisamente por tener un pensamiento crítico. En esa época se dio el golpe de Chile, 1973, el golpe de Pinochet, y habían algunos profesores que estaban estudiando en Chile, en la escuela escolatina. Entre ellos estaba Juan Jované y estaba Gloriela de Rengifo, Manuel González, Enelda Medrano de González, que era su esposa, eh, y si no recuerdo mal, Julio Manduley, pero que ya Julio Manduley tenía ya una estancia en Chile mayor, eh, y sus vínculos de Julio Manduley era con el grupo de Rui Mauro Marini. ¿Eh? Eh, y este, las primeras digamos, lecturas que formalmente se dieron en la Escuela de Economía eh, de algo de Marx, en mi caso particular, fue en cuarto año, ya graduando, en el curso de Juan Jované, pero que lamentablemente posteriormente Jované ha sacado esa lectura de su curso, ¿no? Eh, ha hecho más énfasis en otros autores, Kalecki, Krugman, es decir, más una versión heterodoxa keynesiana ahora. Y en esa época, Julio Manduley daba el curso de problemas económicos nacionales. Te hago este antecedente porque debo incluir a Julio Manduley como uno de los profesores que ha tenido una gran influencia en mí. ¿Ve? Él daba un curso de problemas económicos nacionales y desde el punto de vista metodológico de cómo abordar el desarrollo del capitalismo en Panamá fue de gran valía el curso que trabajé con él. Y solo di con él un semestre, porque el primer semestre lo di con otro profesor que me decepcionó y opté por cambiarme en el segundo semestre a dar clase con Julio Manduley, un profesor al que nadie quería matricularse con él, ¿no? ¿Verdad? Y establecimos a partir de allí una muy buena amistad, Julio y yo. Ok. Y después de esto, todo este antecedente, Sí, porque sí, sí, entonces está bien. con Hinkelhammer, yo conozco a Hinkelhammer en 1978, cuando yo viajo a la maestría, ¿no? Con Julio Manduley, si no recuerdo mal, di el curso eh, segundo semestre de 1977, ¿no? Y Hinkelhammer era el que estaba coordinando el programa. Y allí en ese posgrado se concentraron otros profesores que también contribuyeron a esa formación. Reinaldo Carcañolo, un brasileño, Wim Dirksen, un holandés ya fallecido también, ambos también Reinaldo Carcañolo falleció, y Paulo Campanario, otro brasileño, que aun cuando no me dio clase, sí acudí a algunas de sus disertaciones. Él era sociólogo, pero con una muy buena base filosófica. Y,
Y por último, otro profesor, Juan Arancibia, que era chileno exilado. Eh, y Franz Hinkelhammer fue el tutor de mi tesis de maestría, ¿no? Sin duda, el enfoque del programa en su conjunto tuvo una gran influencia en redefinición de cosas, pero sobre todo en, en una orientación de por dónde estudiar, fíjate, ¿no? Por dónde estudiar el tema de la economía, no como una economía exclusivamente técnica, sino una economía vinculada a estructuras de poder. Y el curso de Franz Hinkelhammer sin duda marcó en mi vida un punto de inflexión, ¿verdad? Y posteriormente a eso yo mantuve relación con Carcañolo también y con Wim Dirksen, pero sin duda más estrechamente con Franz Hinkelhammer después de que dejara el programa. Y cuando se crea el grupo de pensamiento crítico, por eso decía que Hinkelhammer tocó a mucha gente. O sea, Hinkelhammer fue un verdadero maestro. O sea, tú te das cuenta cuando una persona hace esa marca por la cantidad de personas que digamos, que, que se vinculan a esta idea del maestro. Y se crea alrededor de eso un grupo de pensamiento crítico de diversas personas de América Latina que tuvieron esa relación con Hinkeland. Y en mi caso, por supuesto, no fui el primero. Hay un chileno, eh, Vergara, que es mucho mayor que yo, y yo no soy joven, y conocí a Hinkelhammer en Chile. ¿Ve? O sea, creo que es el más antiguo de todos los que estamos en el grupo de pensamiento crítico que conoció primero a Hinkelhammer. A Hinkelhammer lo conocí en 1978. ¿Ve? Y sin duda, no te puedo decir, mencionaba a Julio Manduley porque también reconozco que fue un docente que tiene una influencia. No, tú bien sabes, nosotros identificamos en nuestro desarrollo qué personas han hecho alguna marca en nosotros. Y preferimos recordar las marcas buenas, ¿verdad? Porque hay algunos que también nos dejan marcas nada agradables, ¿no? Así que sí, sin duda, Hinkelhammer. Y sobre el libro que tú mencionas, sobre la deuda externa fue una excelente experiencia porque sí, Hinkelhammer publicó un primer libro sobre la deuda externa de América Latina en 1987. Fue uno de los primeros trabajos. Sin embargo, eh, eh, yo había publicado en 1978, si no recuerdo mal. En 1978 yo había publicado eh, un artículo junto con otro colega que publicamos un libro sobre deuda externa, José Gómez Pérez. Eh, y yo allí publiqué un artículo que tenía la misma dirección del trabajo que hizo Hinkelhammer en 1987. Pero sin duda, lo mío era una cosa primaria, ¿no? Hinkelhammer hace un desarrollo teórico excelente. Y después, cuando se discutía nuevamente la segunda fase del problema de la deuda externa, ya en el siglo XXI, el grupo de pensamiento crítico, algunos del grupo de pensamiento crítico, entre los que estuve yo, y Henry Mora, que ha trabajado, es el que más ha trabajado con Hinkelhammer como coautoría, ¿no? Henry Mora, que está en Costa Rica.
Y entre él y yo y estos dos colegas, perdón, y Zúñiga y Eras, eh, nos planteamos hacer un libro sobre la deuda externa, pero desde una perspectiva más integral, pero teniendo como eje central la metodología de Franz Inclán. Y por eso ese libro, el primer capítulo de ese libro es el trabajo que hizo Hinkelhammer en 1987, que después fue reeditado en 1988, pero su esencia no se modificó. Y entonces allí se incorporaron otros colegas del grupo de pensamiento crítico, eh, Samandú, ¿verdad? Que conoces también bien, filósofo, porque la perspectiva no solo fue económica, sino también desde esa otra lógica de filosofía, historia e ideología, ¿verdad? Y, y sí, yo creo que ese libro, mira, yo creo que ese planteamiento es todavía vigente. Y aquí, si me permite, yo también debo reconocerle a alguien aquí en Panamá eh, un mérito que, que creo que ha pasado desapercibido, eh, que es el de Roberto Méndez, el ya fallecido Roberto Méndez. Roberto Méndez fue uno de los primeros que planteó la impagabilidad de la deuda aquí en Panamá. Cuando publico yo el libro con José Gómez, nosotros cuestionamos a Roberto Méndez sobre esa tesis, ¿no? Pero no porque no fuese verdadera, que fuera impagable, sino como planteamiento político. Lo que nosotros decíamos era que, aun cuando efectivamente la deuda no era pagable, el planteamiento político no podía ser no pagar la deuda, ¿verdad? Recordemos que estábamos viviendo una coyuntura en la que, por ejemplo, en Perú se hablaba de pagar la deuda con no más del 10% del Producto Interno Bruto, perdón, de las exportaciones. Y habíamos salido, en 1985, recordemos, fue el encuentro de la deuda en Cuba, 1985, donde sale el documento histórico de Fidel sobre el tema de la impagabilidad de la deuda. ¿Ve? Pero yo aquí en Panamá debo decir que eso hay que reconocérselo a Roberto Méndez. O sea, porque Roberto Méndez fue, y yo creo que quedó, que estaba solo, me explico, solo planteando que la deuda, que había que plantear que la deuda no era pagable, que no se debía pagar. ¿Ve? Y yo reconozco que en esa época, políticamente nosotros decíamos no era la tesis correcta a plantear. ¿Ve? Pero la historia ha ido demostrando que el planteamiento de Roberto Méndez era correcto. ¿Ve? O sea, hoy día, y eso se corrobora en el trabajo este último que te estoy comentando, eh, se corrobora que efectivamente la deuda no es pagable. ¿Me explico? O sea, todo esfuerzo por pagar la deuda lo que nos hace es sumergirnos en un hoyo mayor, más profundo. ¿Ve? Por eso el trabajo que nosotros hicimos en ese libro le llamamos deuda externa y renta perpetua. ¿Ve? Porque lo que estamos viviendo, y Panamá es un ejemplo clarísimo de eso, es que ya los gobiernos no pueden siquiera pagar los intereses. Y entonces los gobiernos empiezan a pedir préstamos que ya no es vía préstamos, porque esa es otra historia. Eh, Anteriormente los préstamos se hacían a través de pool de bancos, donde aparecía un banco que era el jefe de la comisión de bancos. Por ejemplo, en el caso de Panamá, aquí el Bank of America fue el cabeza de banco de la renegociación de las deudas cuando las contrataciones se hacían con la banca comercial. ¿Ve? Eh, y entonces para poder llegar a una negociación renegociar la deuda,
se requería entonces que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieran una carta que certificara que el país se comprometía a hacer una serie de acciones para poder pagar la deuda. ¿Ve? Eh, esa, y entonces, después de que se tenía esa carta, los bancos se reunían con el gobierno para hacer una renegociación. Si no existía el visto bueno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda no se daba. ¿Ya? Y yo insisto que para cuando se dio aquí la firma de los tratados Torrijos-Carter, la banca privada internacional no quiso renegociar la deuda que estaba pendiente en Panamá y usó la deuda externa como un instrumento de presión para que se firmaran los tratados canaleros. ¿Ve? Y después de que se firman los tratados canaleros, pues entonces la banca comercial accede a renegociar la deuda externa de Panamá. O sea, la deuda externa se ha convertido en un instrumento de, no es que se ha convertido, ha sido siempre, pero cada vez es mayor un instrumento de coacción política. Entonces, en, cuando en los años 90 apareció la tesis de los bonos Brady, eh, inicio de los años 90. Panamá hizo uso de ese instrumento con el gobierno de Pérez Valladares. Pero ¿qué pasó allí? Que cuando se pasó ya a la idea de los bonos, fíjate, ya no era necesario eh, una, una renegociación con ningún banco. No era necesario, porque lo que tú negociabas eran bonos. Tú ponías al mercado a vender bonos y los compraban los que estaban interesados en comprar bonos. Y la gran mayoría de la gente que te compra bonos son gente vinculada al sector bancario y a esto ahora llamados bonistas, ¿verdad? Que son entes que controlan, digamos, ventanas del capital financiero transnacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya tú tienes un bono, el bono es un instrumento negociable. Cuando tú tenías un préstamo directo con el Banco of America, por ejemplo, eh, el Bank of America no podía vender esa deuda. ¿Me explico? O el país se la pagaba al banco o el banco tenía que refinanciar con el país, pero no se podía deshacer de la deuda. Cuando la deuda se cambia a bonos, ya el banco pierde ese impedimento. Hoy día un banco compra deuda panameña en bonos y considera, suponte, 6 meses después que eso es está en riesgo su cobro, sencillamente se deshace de los bonos y se los vende a otro sector. O sea, no necesita haber una renegociación de deuda para nada. ¿Ve? Como tampoco se necesita el visto bueno del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional para hacer renegociación. Y aparecieron entonces con mayor vitalidad las calificadoras de riesgo. ¿Ve? Es decir, son los reacomodos que hace el capital financiero y ahora el tema de la deuda externa ya no está en manos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de manera directa, obviamente de manera indirecta sí está, porque la opinión de estos dos organismos pesa mucho en las calificaciones de riesgo, en las calificadoras de riesgo. ¿Ve? Los análisis que hacen estas instituciones tienen un peso fundamental en cómo estas calificadoras de riesgo califican el país. Y según sea la calificación del país, entonces la tasa de interés puede ser más alta o más baja de conseguir crédito por el país. ¿Verdad? Entonces, esa es la circunstancia que juega este tema de las calificadoras de riesgo. Pero nosotros siempre hemos dicho que no hay calificadoras de las calificadoras. ¿Me explico? Y nosotros lo vivimos en el 2008, donde las calificadoras de riesgo calificaron deuda mala como buena, ¿verdad? Y se salió, un documental que se llama Inside Job, donde se explica con mucho detalle
y con datos específicos y nombres de personas altamente influyentes de Estados Unidos y de estas empresas de inversiones y de banca, que tuvieron mucho que ver con la crisis financiera del 2008 y cómo efectivamente las calificadoras de riesgo terminaban vendiendo las calificaciones. O sea, no era un problema de análisis objetivo sobre el tema del riesgo país, sino sencillamente era un negocio de las calificadoras de riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día los países ya no pueden siquiera pagar los intereses. Y como está este tema de los bonos, las calificadoras de riesgo, entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Emiten más bonos y usan el dinero de esos bonos para pagar los intereses. Pero ¿qué significa eso, Adiel? Que es una deuda que te aumenta sin que a ti te hayan dado un real, ni un 5, ¿verdad? Si tú estás en un banco y tú tienes una deuda que pasó con la crisis del 2020, ¿verdad? Con la pandemia, cantidad de personas que no pudieron pagar sus créditos. ¿Qué hicieron los bancos después? Le acumularon todos los intereses y cuando se apersonaran las personas a tratar su deuda, le decía al banco, el banco no se preocupe, esto se lo vamos a renegociar y vamos a sumar sus intereses a la deuda nueva y vamos entonces a alargarle el plazo y usted va a poder tener una letra que pueda pagar. ¿Pero qué significó eso? Que como no podías pagar los intereses, tuviste que tomar una deuda para pagar los intereses. Y al pagar la deuda, al usar la deuda para pagar intereses, significa que la deuda te aumenta, los intereses empiezan a cobrar intereses, fíjate, y es una vorágine, porque en el siguiente periodo, cuando tienes que pagar, tampoco puedes pagar los intereses, y los intereses que ya cobraban intereses empiezan ahora a convertirse en deuda para cobrar intereses sobre intereses de los intereses. ¿Me explico? O sea, por eso nosotros decimos eso no es un negocio económico. ¿Me explico? Es una usura. Eso es negocio de usura. ¿Ve? Y por eso nosotros hablábamos de la renta perpetua. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hoy día el capital financiero se puede dar el lujo de decir, mira, no me pagues el capital, solo sígueme pagando los intereses. ¿Ve? ¿Y qué significa eso? Si tú no puedes pagar tu capital y solo pagas los intereses, que nunca vas a pagar la deuda, ni nunca vas a dejar de pagar. Y lo que se argumenta allí es que el estudio que nosotros hicimos fue para toda la América Latina. Y nosotros dijimos que desde el año 2010, los resultados del estudio es que desde el año 2010, la deuda que había adquirido América Latina en su conjunto era sobre todo para pagar intereses. Entonces, no era una deuda que había entrado al país o a los países, sino que era una deuda que se acrecentaba como condición de que los países no podían pagar la deuda y esa deuda esos intereses convertidos en deuda empezaban a cobrar intereses que al no ser posible de pagarse en el futuro, también empezaban a cobrar intereses sobre intereses y eso hacía la deuda perpetua, la renta perpetua en términos de esos intereses. Entonces, yo creo que ese planteamiento de la deuda impagable que visionariamente Roberto Méndez planteó en aquella época y que por supuesto también Fidel lo planteó en 1985, con mayor claridad se ve hoy día. Pero contrariamente, fíjate, es lo paradójico, contrariamente ahora nadie piensa en plantearse no pagar la deuda. En los años 80, te estoy diciendo, Perú plantea establecer un límite al pago de la deuda, no más del 10% de las exportaciones. ¿Ve? Hoy día, en el mundo, eso ni siquiera es pensable. ¿Ve? Nadie, es como la inversión extranjera. La inversión extranjera era altamente cuestionable a finales de los años 60 y durante todos los años 70. ¿Ve? Con el advenimiento del neoliberalismo, toda esa crítica del capital extranjero desapareció sobre la empresa extranjera. Y acá el tema de la crítica
a la deuda como una deuda que no se puede pagar, que es impagable, y que en consecuencia eso hace la deuda inmoral, ¿verdad? Porque ocurre que tú eh, no se te obliga a pagar algo que tú no puedes pagar, ¿ve? Y eso no es razonable. Nosotros hoy día aquí en Panamá, Abdiel, estamos viviendo una situación equivalente. O sea, lo que está haciendo el actual gobierno, lo que hizo el gobierno anterior, el anterior, al anterior, el estudio que nosotros hicimos nos dice que el 45% de la deuda contraída desde el año 2005 al año 2023, el 45% de la deuda han sido intereses que no se han podido, que se han convertido en deuda. O sea, una deuda que nunca nos llegó, pero que a su vez empieza a cobrar interés. Entonces yo creo que ese es el aporte de ese libro. Eh, no creo que haya tenido el impacto que uno podría haber esperado que tuviera, ¿ves? Porque el tema de la deuda externa en el mundo es un tema muy serio. América Latina tiene serios problemas. El caso de Argentina es gravísimo. Y digo yo, hasta Joseph Stiglitz, porque Joseph Stiglitz no es un personaje antisistema, ¿verdad? Pero ha hecho severas críticas al endeudamiento que ha hecho Milei en la Argentina y principalmente por haberlo hecho con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias que ha tenido con relación a la política económica de Milei, que en mi opinión el Fondo Monetario Internacional allí no tenía mucho que hacer porque Milei es partícipe de todas las políticas que el Fondo Monetario Internacional ha estado impulsando. Entonces, ese es más o menos el por qué surgió ese libro, eh, la coyuntura internacional de América Latina sobre el tema de la deuda, la importancia de hacer énfasis en eso. Había otros proyectos, fíjate, lastimosamente Frank Hinkelamer fallece, pero entre los otros proyectos que había era retomar el tema de la teoría de la dependencia, que también ha sido abandonada. ¿Ves? O sea, el énfasis que tuvo la teoría de la dependencia a finales de los años 60 y los años 70, pues pareciera ser que está ya hoy día en letra muerta. ¿Ves? Y entonces Hinkelamer era uno de los impulsadores de esa idea de decir, no, hay que volver a retomar este planteamiento eh, porque es relevante en la actual coyuntura, ¿no? Y por eso entonces se hizo el libro de la deuda externa. Sí, bueno, aprovechando que ya, bueno, se ha planteado eso y también ha hecho referencia al momento actual, vamos a ir acercándonos un poco hacia la coyuntura. Y bueno, ahora mismo está en el tapete de discusión el tema del presupuesto y eh, lo que entiendo que plantea el ministro es, y de lo cual pareciera que se siente muy orgulloso, es precisamente que gran parte del presupuesto es para pagar la deuda, ¿verdad? Al menos eso es lo que le he escuchado. Lo que le quisiera preguntar para aprovechar sobre este tópico es, bueno, ¿cuáles son sus primeras impresiones de la política económica y del presupuesto del gobierno ahora mismo? Mira, hay una atadura en la política económica, eh, una atadura a la deuda externa, a la deuda pública, a la deuda pública. Claro, la deuda pública es principalmente externa, pero no deja de tener influencia a la deuda interna porque le da ganancias a sectores del capital financiero interno que son sectores que están teniendo una enorme influencia y que siempre lo han tenido, pero quizás ahora con mayor evidencia física en, en puestos claves, influencias en los gobiernos. Eh, pero ahí hay una atadura. Es decir, si nosotros hemos venido señalando desde hace buen tiempo
que tú puedes hacer aquí cualquier cosa, pero si no te planteas una estrategia que haga posible una política económica, una estrategia sobre la deuda, que haga posible una política económica, cualquier cosa que tú hagas en materia de política económica va a ser fallida, porque vas a estar condicionado al tema de la deuda externa. Fíjate que te estoy diciendo esto sin siquiera hacer un énfasis en el enfoque de la política económica, ¿verdad? Porque es claro que el enfoque actual es de ese corte que se conoce en el mundo como visión neoliberal, ¿verdad? Contrario a lo que existía hasta los años, hasta 1980 como corte histórico, ¿verdad? No es que allí hubo un corte total, ¿verdad? Eh, con la visión keynesiana de Estado interventor que había con anterioridad, ¿verdad? Y los hitos históricos de estos cambios lo fueron los gobiernos de Margaret Thatcher en 1979 y el de Ronald Reagan en 1980 en Estados Unidos. O sea, históricamente esos son los dos hitos que marcan esa transición de la visión keynesiana hacia el neoliberalismo. Pero yo lo que te estoy señalando aquí es que ni siquiera el neoliberalismo tiene posibilidades si tú no resuelves el problema de la deuda externa. Ese es el punto. ¿Ve? Y lo que ha hecho el neoliberalismo es profundizar el endeudamiento externo. Es decir, si uno pudiera decir algo, eh, digamos, que tuviera alguna consistencia con esa visión neoliberal, es que la visión neoliberal no podría establecerse una estrategia para salir del problema de la deuda externa, porque la profundización de la deuda externa se debe a la política neoliberal. ¿Ya? Pero si uno llegara a pensar en algún momento y decir, bueno, vamos a suponer que desde que los que administran el Estado no quieren alejarse de la política neoliberal, es decir, no van a regular precios, no van a meterse a que el Estado intervenga en la actividad productiva, en la regulación de precios, que van a tener una participación más activa en la generación de empleo directo. Eh, si tú dices, esa visión de quienes administran el Estado no van a hacer eso, van a seguir con privatizaciones, desregulación del mercado, eh, reducción de impuestos a las grandes corporaciones, eh, no regulación de precios, van a seguir con eso, pero identifican que la deuda externa se está convirtiendo en un problema y se plantean hacer una estrategia para hacer que la deuda externa no impida el crecimiento económico. Fíjate, o sea, ya no te estoy hablando de si el crecimiento económico es bien distribuido o no bien distribuido. Estoy diciéndote que se van a seguir, la hipótesis, ¿verdad? Van a seguir con una política neoliberal, eh, pero quieren ver cómo desarrollan una estrategia de deuda externa que les permita crecimiento económico, porque el crecimiento económico para el capital significa mejoramiento de sus niveles de rentabilidad, ¿verdad? Y lo que yo señalo es que cualquier estrategia que se haga ese planteamiento dentro de la misma lógica del neoliberalismo no tiene futuro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha estado haciendo, ¿ya? Y entonces, de allí que nosotros insistimos, fíjate, cuando en la campaña pasada que promovíamos la candidatura de Maribel Gordón,
nosotros decíamos, entre nuestros planteamientos de gobierno, era que era necesario un audito de la deuda. Un audito de la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros no nos rehusamos a pagar deuda. Es decir, desde el punto de vista sistémico, tú no te puedes estar planteando decir, mira, yo no les voy a pagar a nadie, ¿verdad? Lo que sí uno puede decir, mira, yo voy a pagar según las posibilidades, sin sacrificar cosas internas. Eso como opción política uno lo pudiera plantear, ¿sí? Pero lo que nosotros decíamos, no. Además de eso, que eso es posible, nosotros no vamos a pagar deuda que no sea legítima. No vamos a pagar deuda que no sea legítima. Ningún gobierno debe pagar una deuda que no se considera legítima. ¿Y cómo saber si la deuda es legítima? Tienes que hacer un audito de la deuda. ¿Ve? Eso se le ha criticado mucho, se le criticó a Kirchner en Argentina, se le criticó al gobierno argentino cuando pasó de la dictadura de Videla al gobierno llamado democrático, ¿verdad? Donde el gobierno reconoció la deuda anterior. Y muchos decían, no, hay que hacer un audito de la deuda porque hay que ver en qué se usó la deuda. ¿Me explico? En dónde ha ido a parar la deuda. Pero no puede ser que el país acepte pagar una deuda que no sabe siquiera en qué se usó. ¿Ve? Y cuando tú encuentras una deuda, que es el planteamiento que nosotros hacemos, cuando tú encuentras una deuda que se fundamenta en un préstamo que tú tuviste en 1970, por ejemplo, un préstamo de 1970 que tú no has podido pagar y has tenido que convertir en intereses deuda y deuda sobre deuda y deuda, ¿qué estás diciendo? Que ese préstamo ya lo pagaste varias veces. Y entonces nosotros decimos, eso tiene que estar aclarado en un audito de la deuda. ¿Ve? No es que nos vamos a rehusar. Si hubiésemos llegado a ganar las elecciones, nosotros no nos íbamos a plantear, no vamos a reconocer la deuda existente. No, nosotros decimos, vamos a reconocer deuda, pero vamos a ver qué deuda es la que realmente entró. Me explico, pero nosotros no tenemos por qué estar pagando una deuda que nunca entró. ¿Ve? Pero además, nosotros veníamos insistiendo, Abdiel, y yo creo que son cosas que hay que pensar desde el punto de vista de proyectos alternativos, que tú no puedes eximir de responsabilidad a quienes administran el Estado sobre políticas económicas. O sea, no puedes hacer que, supongamos, lo pongo como ejemplo, pero vale para todos los que estuvieron anteriormente, Felipe Chapman toma decisiones en materia de endeudamiento. Ocurre que se equivocó y nos sumerge más en un problema y no tiene responsabilidad ninguna. Se va para su casa al terminar el mandato y aquí no ha pasado nada. El resto de los mortales que seamos los que sacrifiquemos, que seamos los que suframos las consecuencias de esa decisión. Nosotros decimos, no, aquí hay que ser responsable de las personas de lo que hacen. ¿Me explico? No puede ser que las personas hagan las cosas y después digan, bueno, me equivoqué. Y por eso nosotros hemos siempre insistido también, Abdiel, que estas personas que administran la deuda de la manera como la están administrando y la han administrado históricamente, y eso vale para el ministro anterior también, de Nito Cortizo, que fue el ministro de Martín Torrijos, o el ministro anterior, el señor Dulcidio de la Guardia, todos ellos, o en su momento Guillermo Chapman, ¿ve? O Billy Ford, todos ellos, yo siempre he dicho, ninguno de ellos administra la deuda de sus empresas como administra la deuda del Estado. Ninguno. Porque saben que esa lógica de tratar la deuda no es pagar la deuda y es un sangrado permanente de la empresa para el capital financiero. Por eso ellos no aplican a sus empresas eso. ¿Qué hacen las empresas? Adquieren un préstamo para construir algo, para hacer un negocio de algo, ganar dinero con ese algo y con ese dinero que ganan pagar la deuda. ¿Me explico?
Pero no, su lógica no es hacer un negocio que no les va a dar rentabilidad, que no van a poder pagar los intereses y que después recurren al banco para que le refinancien los intereses, le aumente la deuda, una deuda que tampoco en el futuro van a pagar. Ninguno de ellos administra sus empresas con esa lógica. Pero ¿por qué lo hacen con el Estado? Porque ese no es dinero suyo. ¿Me explico? El dinero de las empresas, ese dinero sí es de ellos. ¿Eh? Pero como el dinero del Estado no es dinero de ellos, hacen uso del Estado para usufructuar sus negocios privados y en los mortales, nosotros, que veamos qué vamos a hacer con el hueco que nos dejan. Y nosotros decimos, eso tiene que ser normado, que tú asumes un cargo, tienes que asumir responsabilidad. Pero no puede ser que aquí yo haga algo, endeude más el país, no se producen los efectos que yo quiero que se produzcan, eh, el problema económico se agrava y entonces yo después que termino el mandato, como ha dicho Felipe Chapman, después que yo termino aquí, yo me voy a mi casa, a mi empresa tranquilo. ¿Ya? No puede ser. Y aquí ha pasado cantidad de situaciones en esa dirección. Entonces, yo por eso decía, para volver a la pregunta, este, la deuda externa te- o la deuda pública se está convirtiendo en entrabamiento de cualquier tipo de política económica. Pero ese entrabamiento, si tú lo quieres desarrollar o quieres desarrollar una estrategia para desentrabarla, esa estrategia no puede ser continuar aplicando el modelo neoliberal. Porque seguir aplicando el modelo neoliberal es hacer profundización de la estrategia que fundamenta el modelo neoliberal en materia de deuda externa. ¿Ve? Ese es el fundamento. Entonces, lo que decía hace un momento, hoy día es más evidente que la deuda no es posible pagarse que lo que era en 1900 a finales de los años 80, sí, a finales de los años 80, hoy día es más evidente, pero hoy día, cuando es más evidente que no se puede pagar, las voces de que no se pague la deuda externa son inexistentes o son casi no escuchadas. Y por eso yo decía que el libro que se publicó no ha tenido la acogida o el eco que se podría haber pensado, ¿verdad? Que se debía tener, pero nosotros seguimos insistiendo que es una bandera que hay que seguir enarbolando, ¿ve? Porque nosotros no podemos seguir. Mira, hoy día ¿qué tenemos? Presupuesto, sí. Se señalan unos 5.000 millones de dólares para pagar deuda externa. Y la gran mayoría interés. Pero es que Panamá tiene dinero para pagar esos intereses. No, Panamá no tiene dinero para pagar esos intereses, Abdiel. Entonces, si el país no tiene dinero para pagar esos intereses, ¿qué debe hacer? Emite bonos, ¿me explico? Emite bonos, aumenta su deuda y con esos dinero que recibe de los bonos que vendió aumentando la deuda, paga los intereses. ¿Y qué es eso? Aumentar la deuda sin que te den un 5. ¿Ya? ¿Y eso es una salida? No, eso no es ninguna salida. Eso es seguirnos enterrando porque esos intereses que estás convirtiendo hoy día en deuda van a seguir cobrando intereses. ¿Ve? Intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. ¿Ya? Esa es la lógica más absurda. Por eso nosotros decimos, y lo planteamos cuando la campaña de Maribel Gordón, el punto de partida tiene que ser un audito de la deuda. Hay que redefinir el esquema neoliberal. Hay que hacerse un planteamiento de regulación de la economía. O sea, el libre mercado, no existe libre mercado, ¿verdad? El libre mercado es un discurso para los que tienen poder económico, hagan lo que les dé la gana, bajo la figura supuesta de que hay libertad de mercado, ¿no? Y que todos tienen igualdad de oportunidades. Y sabemos que no es así.
No existe esa igualdad de oportunidades en el mercado. Por eso en algún momento nosotros decíamos, bueno, ¿y quién pone el precio de tal producto? ¿Es el mercado? No, no es el mercado. Es fulano, melgano y sultanito el que pone los precios. ¿Ve? El recurrir al mercado es una manera de evadir la responsabilidad, de ocultar la responsabilidad de quien realmente está subiendo los precios. Y entonces inculpan al mercado, se pierde la responsabilidad humana en ese accionar. ¿Eh? Entonces, ese es lo que está mostrando el presupuesto. ¿Me explico? En verdad, yo señalo, ya esto lo vengo señalando yo hace varios tiempos. El problema con la deuda externa o la deuda pública es que tú no sabes cuándo va a explotar. ¿Por qué? Porque depende mucho de los acreedores. Y los bonos, el sistema de bonos tiene una ventaja para los gobiernos, es que pueden ser reciclados. Por ejemplo, yo te vendo a ti un bono y llega un momento en que tú me quieres que yo te pague los intereses y el bono, pero yo no tengo dinero. ¿Qué hago? Busco a un tercero y le vendo otro bono. Y con lo que me da ese tercero te pago a ti. ¿Me explico? ¿Ve? Entonces, el tercero me da un respiro y cuando ese me va a reclamar a mí el pago de intereses y la deuda, tengo que buscar un cuarto, ¿verdad? Para venderle un bono y con ese otro bono que le vendo al cuarto, le pago al del tercero. ¿Me explico? Entonces, pero llega un momento en que quienes están comprando los bonos se están dando cuenta que no les están pagando. ¿Me explico? Porque eso es lo que está ocurriendo. O sea, si tú me pagas a mí con un préstamo, si yo lo digo, ¿cómo lo hacemos más evidente? Si no busco un tercero, sino que te busco a ti mismo. Y digo, bueno, présteme 1000 balboas. Y te voy a pagar 10% de intereses. Y cuando me reclamas el pago, yo te digo, bueno, aquí tienes los 1100, ¿verdad? Pero cuando te vas a dar la vuelta, yo te digo, no, espérate, discúlpame, me puedes prestar 2000. Y tú, benevolentemente, como yo te pagué el primer préstamo, me vas a vender 2000. Pero si me das 2000, en verdad te pagué los 1100. O usé los 2000 para pagarte los 2100 y usé los otros 800. ¿Ve? Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, el, por eso no puedes saber a ciencia cierta cuándo va a explotar. Pero cada vez se hace más evidente que las finanzas públicas son sumamente restringidas para hacerle frente a la deuda. Si tú haces una comparación de cuál ha sido el monto de los intereses que se han estado progresivamente incorporando al presupuesto, eso ha ido acrecentándose. Y si tú visualizas cuál ha sido el crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno, esos ingresos corrientes han estado creciendo a menor velocidad que la deuda. ¿Ve? Entonces es obvio que progresivamente el gobierno cierra sus posibilidades de pagar deuda. Y al cerrar posibilidades de pagar deuda, tú cierras posibilidades de enfrentar demandas sociales. ¿Ya? Y por eso yo señalo que como eso es lo que está en el fondo, el actual gobierno está desarrollando una estrategia de represión total al movimiento social. Porque lo que se avisora es que progresivamente el enardecimiento social va a irse acrecentando. Nosotros hemos vivido distintos, tú hiciste un libro también sobre la experiencia pasada sobre el movimiento social, pero nosotros lo que vivimos son que hay detonantes, ¿verdad? Hay detonantes de una combustión social que se está desarrollando. ¿Ve? En el año 2022 fue el tema del combustible.
año 2023 el tema de la mina. Ahora, el año 2024 y 2025 el tema de la caja del Seguro Social. Pero son detonantes, me explico, son detonantes que encuentran un ambiente favorable como resultado de esa incapacidad de quienes administran el Estado de darle respuesta a las necesidades sociales en general. Estamos hablando de agua potable, salud, atención médica, ¿verdad? Educación, ¿verdad? Y educación de calidad, salario, poder adquisitivo, capacidad de alimentación de la familia. Esa incapacidad se va progresivamente acumulando, acumulando y aparece un detonante. ¿Me explico? Y la gente reacciona frente a eso. Y como esos detonantes están siendo cada vez más cercanos y la reacción del movimiento social es cada vez más explosiva, la estrategia de este gobierno ha sido hacer una especie de raza tabla. ¿Me explico? Ver cómo yo extermino todo, toda posibilidad de que se me opongan a las cosas que yo voy a hacer, porque las cosas que yo voy a hacer no van a ser agradables. ¿Ve? Y yo recuerdo, eh, probablemente no habías nacido tú, cuando Chile, 1973, el, Pinochet, ¿qué fue lo que hizo? Pinochet hizo eso. O sea, el exterminio, igual que Videla en Argentina, el exterminio social, el asesinato en masa, ¿ya? Sobre la base de que yo tengo que hacer cosas para el bien de todos en el futuro, y el bien de todos es lo que digo yo que es el bien de todos, es lo que nosotros estamos viviendo hoy día acá. ¿Ve? Es una especie de creerse Mesías. ¿Ve? Y de que en función de, cuando Mulino en una entrevista hace poco dijo, criticando al movimiento social que plantea la derogación de la 462 y la necesidad de volver al sistema de reparto definido, el sistema solidario, él dijo, es que ese sector radical de izquierda, las cosas eh, se hacen a mi manera o no se hacen. Diciendo eso del movimiento social. Y cuando él dijo eso, yo me preguntaba si en verdad no se estaba describiendo él. ¿Me explico? Porque la visión de Mulino y del grupo que él representa es las cosas se hacen a mi manera o no se hacen. ¿Me explico? Esa es la visión que tiene este sector y que ellos entienden que eso es lo mejor para el país. Imagínate lo que dice, el legado, el principal legado que yo voy a dejar, que yo aspiro a dejar, es liberar al país del secuestro que lo tenía la mafia sindical. ¿Ya? O sea, es una visión de Mesías. ¿Verdad? Yo soy el salvador de ustedes. ¿Ve? Y como ustedes no saben, eso fue un discurso que hizo Pinochet en 1973, que yo escuché en una radio, ¿verdad? De onda corta. Y como ustedes no saben lo que es bueno para ustedes, yo se los tengo que imponer a sangre y fuego y llegará el momento en que ustedes me lo agradecerán porque se darán cuenta que lo que yo he hecho es lo mejor para ustedes. Ese fue el discurso de Pinochet o uno de los discursos de Pinochet de 1973. Y tú escuchas a Mulino y es una cosa equivalente. ¿Sí? Entonces, yo por eso señalo que el tema este del entrabamiento de la política económica cada vez es mayor. ¿Ve? Y un elemento fundamental en ese entrabamiento es la deuda pública. ¿Ve? Pero que el desentrabamiento de ese problema no se puede dar en el marco
de continuar en la política neoliberal. Porque es la política neoliberal la que nos ha llevado a este entrabamiento. ¿Ve? Y por eso nosotros decimos, ese desentrabamiento significa eh, renegar del proyecto neoliberal. Pero tenemos esta paradoja que yo te señalaba, que aun cuando hoy día se considera que es más evidente que el neoliberalismo ha sido un fracaso, frente a las faltas de alternativas desde la propia visión del capital, porque el capitalismo no tiene alternativas hoy día más allá que el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es el que está en crisis. Y frente a esa falta de alternativa, ¿qué es lo que propone el neoliberalismo? Más neoliberalismo. Y para continuar desarrollando más neoliberalismo, tiene que ejecutar una política de autoritarismo. ¿Me explico? Esa es la visión que yo establezco de todas estas cosas. Y de allí entonces que aparezcan gobiernos como el de Mulino, donde hay que exterminar todo aquel sector que consideramos que puede ser oposición a las políticas que vamos a ir desarrollando, entre comillas, en bien del país. ¿Ve? Y el terror, la política del terror, es una política fundamental en esa visión, ¿verdad? Para intimidar a la gente a la protesta, a que se calle. ¿Ve? Y eso tú lo ves en cualquier espacio. O sea, imagínate tú lo que dice Mulino hoy. Fulano de tal va a ser el presidente de la comisión de credenciales, Mengano de tal va a ser el... Oye, y todavía no se han hecho las elecciones. ¿Me explico? O sea, todavía no se ha definido la elección en la Asamblea y ya el Ejecutivo está diciendo quiénes van a ser. Y entonces, ¿qué te está queriendo decir eso? Que no hay separación de poderes. ¿Ya? Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿pero qué la Asamblea, que es el órgano legislativo, que es un órgano supuestamente independiente, no protesta frente a eso? Y como reacción a eso, para negar lo que él dice, ahora fulanito, el que tú dijiste que es, no va a ser, y el otro que tú dijiste que va a ser, tampoco va a ser, para probarte que aquí quien manda somos nosotros y no tú. No, el terror, ¿me explico? El terror, ¿por qué? Porque tienes al contralor, ¿verdad? Está el tema de los ministros, viene el presupuesto que se le asignan a los circuitos donde yo hago campaña electoral, ¿verdad? Y viene todo ese andamiaje. Y el problema está en que cuando los diputados tienen colas de paja, pues les preocupa que se las prendan. Y el Ejecutivo está haciendo uso de todo instrumento. Eso se ha aprobado, no solo para los diputados, sino para el movimiento social. ¿Ve? Ok, bueno, hemos estado hablando bastante del neoliberalismo y ya también prácticamente se han agotado mis preguntas porque ha tocado varias fibras de lo que yo tenía pensado abordar. Pero volviendo al neoliberalismo, que bueno, que además de ser una corriente económica, también es una corriente política y también influye en la misma subjetividad de las personas. Que dicho sea de paso, Jorge Vergara, este otro amigo que usted mencionaba, es uno de los que más ha estudiado el neoliberalismo y que también lo he conocido, lo conocí en España, en el País Vasco. Bueno, ya también está bastante mayor. Y él estudia eso y precisamente cómo el neoliberalismo es esa ideología que promueve el individualismo, pero aprovechando esta conversación y hablando del neoliberalismo, ¿a quiénes podríamos considerar los ideólogos del neoliberalismo en Panamá? Bueno, Porque, primero te bueno, puedo decir, no se habla de eso y siempre uh-huh, se tacha de que, por ejemplo, todo el que piensa, eso en todos los medios de comunicación se dice,
todo el que piensa distinto al establishment es un ideólogo, o esto es ideología como algo despectivo, pero Ujú. lo que realmente hay que, o como diría Marx, que la ideología son las ideas de las clases dominantes. Entonces, ¿quiénes son los ideólogos del neoliberalismo? Bueno, eh, eso me permite precisarte cuál es la visión de economía en la que nosotros nos inscribimos, ¿verdad? Porque eh, si uno quiere plantearse en el campo de las ciencias sociales visiones desde el punto de vista de la economía, hay una visión de la economía que considera que el tema de la economía es un tema aparte del resto de la sociedad, ¿verdad? Incluso los autores originales, los llamados fundadores de la disciplina, siglo XVIII, siglo XIX, eh, trataron de circunscribir la economía a un campo en la que la parte del Estado y la parte de la política no tenía nada que ver, ¿sí? Pero después esa visión neoclásica, los neoclásicos, que es la fuente del neoliberalismo, eh, y antes de los neoclásicos, los llamados marginalistas, Jevons, Menger, von Bauer, eh, impulsaban esta idea de los neoclásicos. Pero los neoclásicos como tales, el principal pensador de los neoclásicos conocido es Alfred Marshall. Eh, estamos hablando de se le llamó neoclásico porque quería hacer una remembranza de los nuevos clásicos, ¿verdad? Y se le llamaba clásico a Smith y Ricardo, ¿verdad? En algunos hablaron incluso hasta de Malthus, Robert Malthus. Pero principalmente Smith y Ricardo eran los clásicos. Y entonces el neoclásico, como los nuevos clásicos, entonces tú lo encuentras principalmente en Alfred Marshall. Los otros anteriores, que son la génesis de esa visión neoclásica, se les llamó en algún momento marginalista o escuela matemática, ¿verdad? Que es lo que yo te decía, Menger, von Bauer, eh, este, y Jevons, ¿no? Entonces, el neoliberalismo después ha tenido varias ramificaciones. ¿Ve? Hinkelhammer, por ejemplo, aborda muy bien eso y donde él señala que la distinción clara entre esta visión neoliberal y no neoliberal está dada por la interpretación que se tiene de, de si el ámbito de la ciencia implica juicios de valor o no. ¿Ve? Y Hinkelhammer argumenta muy atinadamente, le hace una crítica bastante profunda a Popper y y a Weber, eh, de que en las ciencias sociales, por lo menos él sí precisa eso, en las ciencias sociales, toda valoración de la ciencia implica hacer un juicio de valor. Y el problema no es si uno hace un juicio de valor, el problema es el sustento del juicio de valor. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando él dice eh, el proceso de producción para satisfacción de necesidades, desarrollar un proceso de producción para satisfacer de necesidades. Y la pregunta es, ¿qué es necesario? ¿Sobre qué base tú defines lo que es necesario? Entonces, se señala, y eso viene desde la escuela de Marx, lo que define lo necesario es lo que te posibilita la vida humana. Ahí hay un criterio objetivo, pero tienes que hacer un juicio de valor. Pero el juicio de valor tiene un referente, que es la vida humana, que es un referente objetivo.
Sin vida humana no existe sociedad alguna. Por tanto, la reproducción material de la vida se convierte en un elemento esencial y por consiguiente lo que define lo necesario o no lo necesario está en función de garantizar la vida humana. Y allí tú estás haciendo un juicio de valor y eso no te hace menos científico, ¿verdad? Que es la crítica que se le hace a Weber y a Popper con relación a esto. Pero a la pregunta muy específica que tú señalas de los ideólogos del neoliberalismo, yo te puedo decir que en realidad aquí no hay ideólogos, ¿no? No hay ideólogos. Eh, Aquí lo que ha habido son metamorfosis, ¿ve? Chapman, Chapman era un keynesiano, o sea, Chapman apoyaba esa visión que impulsaba Ardito Barletta desde el Ministerio de Economía y Finanzas que implicaba una visión de intervención del Estado. El propio Ardito Barletta, que hoy día claramente impulsa una visión neoliberal, fue el que impulsó la política económica de los años 70 aquí de intervención del Estado en la economía. ¿Eh? Entonces son los de las metamorfosis. Roberto Brenes, mira, Roberto Brenes en realidad ahora es que tiene más preeminencia, ¿verdad? Y creo que está vinculado a este hecho de hacer la moda esta perspectiva de los libertarios. ¿Ve? Pero Roberto Brenes, yo lo conocí en el año 2005, cuando se discutía el tema de la caja del Seguro Social. Pero antes de eso, yo no sabía quién era Roberto Brenes. Y ya yo en el 2005 sabía quiénes eran las personas de alguna opinión económica, porque yo tengo mis dudas de si Roberto Brenes es economista o no lo es. ¿Verdad? Yo tengo mis dudas. ¿Verdad? Él se ha desarrollado en el campo financiero esencialmente, ¿verdad? Pero no, que yo sepa, no es economista. Pero sí entonces él hoy día se identifica como eso de los libertarios. Y esa escuela sí ha querido hacer una visión de ideología. ¿Me explico? Y, y Roberto Brenes hoy día es uno de los asesores, se señala, no me consta, pero las personas que, con los que yo he conversado, que están bastante cercanos al gobierno, señalan que Roberto Brenes tiene una gran influencia en José Raúl Mulino. No me consta si es verdad o no, pero se señala, entre otras cosas, que Roberto Brenes lo impulsó a que, porque recuerda que ambos son de Chiriquí, ¿verdad? Uno de Bugaba, el otro es de Boquete, pero la familia Brenes tenía una empresa de lechería también vinculada al área de Bugaba, ¿no? Y Roberto Brenes es mayor que Mulino. Y se señala que Roberto Brenes apoyó los estudios de José Raúl Mulino en el exterior, ¿verdad? Aunque yo escuché una entrevista que le hicieron a Balbín Herrera, que también dijo que se había ido a estudiar con dinero del gobierno, financiado porque su papá era vinculado a los militares. ¿Ve? Eh, pero hoy día se señala a Roberto Brenes muy cercano a Mulino, el que le habla al oído, pero yo también he dicho que Mulino no necesita que le hablen mucho al oído, ¿verdad? Sobre esta visión libertaria y de represión y de destrucción sindical, etcétera. Mulino no necesita que le hablen eso al oído porque él tiene esa visión interiorizada, ¿ve? Este, pero es lo que más se acerca. Ahora han aparecido otros personajes, un personaje Molina, que está que le dieron un espacio de un programa, porque recuerda que ahora los medios de comunicación también en algunos programas de opinión han cambiado los personajes, ¿verdad? Y hay un programa donde participa
un, un periodista Martínez, que es del sector del PRD de la denominada tendencia, así se le conoció, ¿verdad? No, no necesariamente esa es la denominación acertada, ¿verdad? Pero sí progresista, eh, y que se ha confrontado a veces con estos dos con estos dos personajes, eh, y entonces se presenta este señor Molina como esta visión de los libertarios, ¿verdad? Y Roberto Brenes ya lo ha dicho en distintos momentos, ellos dan cursos, ¿verdad? Invitaron a varios diputados de Vamos a esos cursos, ¿verdad? Un joven Zamora, ¿verdad? Eh, que bueno, repite las cosas que en los seminarios, eso me imagino yo que les dan, pero que no tiene mayor desarrollo de idea, de pensamiento propio. Pero es lo que más podría uno decirse que está ahora gestándose. Pero lo que yo llamo principalmente son eh, este, metamorfosis. ¿Me explico? Gente que en su momento les convenía ser keynesiano, entonces eran keynesianos. Cuando el keynesianismo es derrotado, entonces ahora encuentran su espacio en esta visión neoliberal. ¿Ve? Y en eso se inscribe el Chapman padre, se inscribe el que fue ministro de Economía en el periodo pasado de Cortizo, el propio Francisco Bustamante. O sea, el propio Francisco Bustamante en la década del 70 80 se consideraba, algunos que lo conocieron mejor que yo no lo conocía, lo denominaban progresista, ¿ve? Y es hoy día uno de las personas más neoliberales bueno, no de los más neoliberales que yo conozco, pero sí que profesa esa visión y que plasma en su visión sobre el tema de la seguridad social. Eh, pero el propio Ardito Barleta, o sea, Ardito Barleta, que venía de la escuela de Chicago, ¿ve? Eh, lo nombran ministro de Economía ministro de Planificación y Política Económica cuando se crea el ministerio. Guillermo, mira, una cuestión que es importante desde el punto de vista histórico. Eh, Ardito Barleta era director del departamento de planificación, que era un departamento. Porque cuando se da el acuerdo de Punta del Este, 1961, ¿verdad? El acuerdo de Punta del Este, eh, entre las cosas que se acuerdan allí es que los gobiernos para acceder a financiamiento internacional debían presentar planes de desarrollo. Es decir, era el enfoque de la planificación. O sea, los organismos internacionales impulsaron la planificación en América Latina en el marco de la visión esta del Estado interventor. Ocurre que ya después de los años 80 la planificación ya no tenía relevancia, ¿verdad? Había cambiado el enfoque. Pero entonces, Ardito Barletta era el director de esa oficina de planificación, ¿ya? Y se va a estudiar el doctorado a Chicago y cuando regresa, el gobierno lo nombra director de esa oficina de planificación que después se convirtió en Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Planificación y Política Económica. Eh, con otro personaje, Sokol, de apellido Sokol, ¿no? Y Sokol en aquella época era un hombre progresista keynesiano. Hoy día su visión es totalmente neoliberal. Por eso yo hablo de metamorfosis. ¿Me explico? No han sido personas que tienen una visión ideológica, política, consistente, coherente. Tú lees un trabajo de Hinkelhammer de 1966, tú lees un artículo de Frank Hinkelhammer 2023, la visión no ha cambiado. O sea, la perspectiva analítica no ha cambiado. ¿Ve? Estos son acomodaticios según la corriente que en su momento sea dominante y les convenga para su fruto personal.
Entonces yo por eso te diría que aquí no hay ideólogos del neoliberalismo, hay metamorfosis y en consecuencia en esa metamorfosis se convierten en ideólogos del neoliberalismo. ¿Ve? Ok, bueno, gracias por esta reflexión, esta última reflexión kafkiana de nuestros, entre comillas, ideólogos. Y bueno, para ir terminando, ya llevamos muchísimo más de una hora. ¿Qué mensaje podríamos dejar, si queremos, de esperanza ante esta situación en que nos encontramos? Ya usted ha hecho referencia, estamos ante un gobierno eh, autoritario que no requiere que lo asesoren para temas de ser represivo. Pero bueno, un mensaje final de esperanza, de alternativa, de resistencia también, y con eso terminaríamos. Sí. Bueno, anteriormente había mencionado estas visiones de la economía y, y te digo que eh, es importante comprender que la disciplina de la economía, porque tú mencionabas esto del neoliberalismo no como un problema solo económico, sino también ideológico, político, y es porque la economía no puede comprenderse si no se inscribe dentro de estructuras de poder y dentro de estructuras ideológicas. O sea, la economía implica elementos técnicos, pero no es una disciplina técnica. Es una disciplina que tiene que ver, para ser comprendida, tiene que ser inscrita en estructuras de poder y en estructuras ideológicas que se corresponden con esas estructuras de poder. Pero que en el mismo marco de ese desarrollo contradictorio se desarrollan también estructuras ideológicas contestatarias. Y ese desarrollo de estructuras ideológicas contestatarias, yo creo que es una de las tareas fundamentales a la que nosotros nos tenemos que abocar. ¿Ve? Eh, porque este, nosotros tendemos a reaccionar a a la falta de respuestas a los requerimientos de nuestras necesidades materiales, que es la reacción social, pero eh, este, no comprendemos, y eso se ve cada vez que se ocurren elecciones, que la gente busca solucionar sus problemas en el marco de lo mismo que son los causantes de los problemas que tratan de resolver. ¿Ve? Y no visualizan que resolver el problema eh, que los agobia implica pensar en alternativas de estructuras de poder. Entonces, mi mensaje en esta visión de integralidad, eh, y lo he tratado de hacer, he tratado de ser consecuente en mi vida con relación a eso, es que nosotros necesitamos eh, comprender que que si hoy día el movimiento social sufre reveses, eso no significa que el movimiento social está acabado. La lucha del movimiento social en el mundo es una muestra de caídas y levantadas, caídas y levantadas. Y lo menos que podemos nosotros hacer es desesperanza, producir en nosotros mismos desesperanza, ¿ve? Sino que hay que continuar en la lucha, porque hay una ventaja que nosotros tenemos, pienso yo, en este proceso, y es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un convencimiento genuino
sin pretensiones de beneficios personales ni de grupo. Cosa que quienes administran el poder sí lo hacen. Y entonces, esa lucha ideológica, por eso yo hablo de el énfasis en este desarrollo de, de desentrañar esta estructura ideológica eh, que, que va aparejado a esta visión de ejercer el poder con esta conducta represiva, excluyente y de autoritarismo. O sea, desentrañar esa visión ideológica como parte de ese proceso de lucha ideológica hace elevar el nivel ideológico de la gente, que es lo que en el futuro puede ir dando frutos para el cambio. ¿Ve? Eh, por eso te decía, cada elección la gente se hace eco de cuestiones que son totalmente falsas, ¿verdad? Para que no voten con algunos candidatos que si de haber sido electos genuinamente te aseguro que sí tratarían de hacer cosas en bienestar del pueblo panameño. Pero el nivel ideológico de la gente todavía no entiende eso y se acoge a las visiones de los partidos políticos tradicionales y mantiene todavía esa esperanza en esos partidos políticos tradicionales y yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. O sea, el plano de la lucha ideológica es un plano que nosotros tenemos que afrontarlo. ¿Ve? Debemos tener elementos centrales, eso sí, que articula esa lucha ideológica. Y yo creo que es un elemento central es el tema de la lucha por los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho. Sabemos que es un Estado de Derecho que ha hecho los propios grupos dominantes. Pero ocurre que estamos en una etapa que los grupos dominantes no están respetando ni siquiera el Estado de Derecho que ellos han creado. Porque cuando el Estado de Derecho que ellos crean no les es favorable a sus intereses, entonces lo violentan. Pero eso no nos debe a nosotros a llevar a no pelear por el respeto al Estado de Derecho y a profundizar el Estado de Derecho democrático. ¿Me explico? Que es otro tema, Abdiel, que yo creo que nosotros tenemos que entrar en ese terreno. O sea, aquí la palabra democracia se la han abrogado ellos. O sea, todo aquel que se opone a sus visiones se le cataloga de antidemocrático, comunista, de izquierdista, radical, etcétera, y los democráticos somos nosotros, es decir, ellos. Y en nombre de la democracia violentan los derechos democráticos de otros. ¿Ve? Y argumentan defender los derechos humanos sobre la base de decidir quiénes son los que tienen derechos humanos y quiénes no tienen derechos humanos. ¿Ve? Entonces yo creo que esa parte de la lucha ideológica es una tarea que nosotros tenemos que enfrentar. Pero también el movimiento social tiene que madurar para efecto de desarrollar acciones unitarias. ¿Me explico? O sea, si la coyuntura que nosotros hemos estado viviendo no comprendemos que es necesario un esfuerzo unitario para desarrollar un proyecto nacional, progresista, fíjate, progresista, eh, nacionalista, patriótico. No entendemos que es necesario la confluencia de fuerza, de poner posición. Todos tenemos que poner posición. El problema es que algunos decimos queremos que tienen que poner posiciones, pero nosotros no. ¿Me explico? No, nosotros creemos que es necesario ir interiorizando de que tenemos que desarrollar ese esfuerzo. Que eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. Porque nosotros lo hemos vivido en esta lucha. En esta lucha pasada,
algunos sectores empezaron juntos y al final algunos de ellos empezaron a hacer lo que les dio la gana. ¿Ve? Y le hicieron terminar a otros sectores de otra manera nada ventajosa. ¿Ve? Y yo creo que es parte del proceso de esfuerzo unitario. Tú puedes hacer el esfuerzo unitario, pero vas a llegar un momento a decir, mira, con estos sectores no es posible ya hacer esfuerzo unitario porque el día de mañana te sacan la tabla. ¿Ve? Que eso que es lo que puede pasar. Pero yo sí creo en que es necesario hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar esfuerzos unitarios. Y la esperanza es que eh, no importa lo que haga Mulino, eso no va a socavar al movimiento social. Por eso yo se decía, hay detonantes. Aparece tal cosa como detonante, la ley 462 como detonante. Pero la raíz del problema sigue latente. La incapacidad de un sistema social de responder a requerimientos básicos de la población. Agua, salud, vivienda, trabajo, salario, poder adquisitivo, educación, educación de calidad. Esos son los problemas que están de raíz. Todos los demás son elementos detonantes. ¿Ya? Y eso es lo que va a desarrollar al movimiento social. Tú puedes tratar de destruir el Suntra, pero no vas a destruir al Suntra. Lo puedes hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Puede que le des los golpes más dramáticos, pero hay que entender que la lucha del movimiento social ha sido histórica. O sea, no es que ahora el movimiento social aparece como fuerza o golpeado. O sea, si tú analizas, me estoy extendiendo un poquito más sobre este cierre para darle el contexto, ¿no? Si tú valoras la lucha del movimiento social de la década del 70, el movimiento obrero estaba cooptado. El movimiento obrero en su conjunto estaba cooptado. Solo aquí había una central obrera con carácter de independencia que se llamaba la CATI, la Central Auténtica de Trabajadores Independientes, que dirigía Gabriel Castillo, un joven Cantillo y otro joven que me disculpo con él por no recordar ahora su nombre. ¿Ve? Y ellos se confrontaban a los deconatos. ¿Cuál era la fuerza social más importante de la década del 70? Contestataria, me estoy refiriendo al movimiento estudiantil. Era la principal fuerza en la década del 70. El movimiento campesino estaba cooptado por quienes dirigían la CONAC. ¿Ya? Pero después de la invasión, se empieza a destruir el movimiento estudiantil y la fuerza que resurge, las fuerzas que resurgen después de los años 90 es el movimiento obrero a través del Suntrax y el movimiento de los pueblos originarios y campesinos. Y el movimiento estudiantil, tú lo notas, ha tenido un bajón tremendo. ¿Eh? No tiene el protagonismo que tuvo en los años 70, pero hay que verlo como un proceso social. Y el que pensó que iba a destruir al movimiento social al destruir las asociaciones estudiantiles de secundaria y al movimiento estudiantil de secundaria, pues se equivocó. Pudo haber afectado a ese sector. No lo ha acabado, pero resurgen otros movimientos. Y tú puedes golpear al Suntrax, pero el movimiento obrero va a continuar existiendo. ¿Ve? O sea, la lucha del movimiento social por sus reivindicaciones va a seguir existiendo. Eso no lo va a poder impedir ningún gobierno. Y la esperanza que uno debe tener es que precisamente la conciencia de que nos pueden derrotar
pero no nos vencerán. ¿Me explico? O sea, ese es el punto fundamental. O sea, eh, los golpes van a ser muy duros y ya lo están siendo. ¿Ves? Cuando introdujimos esta conversación, hablábamos de la situación realmente difícil que estamos viviendo aquí. ¿Ves? Pero la lucha tiene que continuarse. ¿Ves? Entonces, mi mensaje es ese, de esperanza de que no, eh, no nos desesperemos. ¿Ves? O sea, hay que entender que es parte del proceso social eh, que tenemos que evaluar todo lo que está pasando, tenemos que evaluarlo sin duda, pero que nos han acabado, no. Eso no lo podemos interiorizar. Y el pueblo panameño debe estar consciente que la única manera de enfrentar lo que estamos viviendo hoy día es precisamente la revitalización del movimiento social desde esa perspectiva de unidad. ¿Eh? Porque a la hora de golpear no van a estar diferenciaciones. Van a golpear primero a algunos que consideran que son los más cruciales a golpear, pero progresivamente van a ir escalando a golpear otras organizaciones. ¿Ve? Y si no hacemos un frente común frente a eso, eh, entonces sí, yo creo que el enemigo tiene mejores posibilidades de derrotarnos, aunque no nos venzan. ¿Ve? Pero son derrotas temporales. No valoro yo esta coyuntura como una derrota, aclaro, no la derroto, no la catalogo. Es más, una coyuntura que todavía no termina. ¿Ve? Es una coyuntura que tiene un impasse, eh, pero que todavía no sabemos cómo va a terminar. Y hay un elemento, fíjate que en economía nosotros siempre enfatizamos, y es que cualquier opción de reactivación de la economía, hay una condicionante que es la estabilidad política. O sea, el propio capital requiere estabilidad política para desarrollar sus procesos de acumulación. Y esta manera de ejercer el gobierno por el actual eh, regente, ese sector, no abona a la estabilidad política. Y eso va a producir contradicciones internas, porque definitivamente la economía no va a ser resentida. Va a ser resentida este año el crecimiento de la economía, que como ellos miden esto, ¿verdad? Si la economía crece bien, ellos valoran que las ganancias están bien. Pero con todo lo que ha pasado y lo que se avisora que va a pasar eh, con inestabilidad política, con un gobierno con una popularidad por el piso, eh, no se auguran buenos resultados para la dinámica de la economía. Y ellos deben estar también preocupados de producir estabilidad política. Pero tú no puedes producir estabilidad política con represión, ¿verdad? Negándote a dialogar, negándote a que si no es a mi manera, no hay manera. ¿Ve? Y esa es la que tiene que tener claro el movimiento social, porque son situaciones que el movimiento social tiene que aprovechar para desarrollarse como colectivo social, teniendo como esa perspectiva unitaria. ¿Ve? Que es lo más difícil, ¿entiendes? Porque una cosa es hablar de unidad eh, de manera verbal y otra cosa es en lo concreto. ¿Ve? Porque hay mucha desconfianza en el movimiento social, comprensible, pero la madurez política es la que se tiene que imponer. ¿Ve? Y eso es otro problema de la madurez política. Pero yo confío en que el movimiento social sabrá enfrentar esta coyuntura. Y a ti y a mí nos corresponde estar acompañando ese movimiento social en todo lo que sea posible, ¿no? Exacto. Bueno, esta ha sido una jornada un poco
maratónica para este tipo de espacio, pero creo que valió la pena esta conversación y que sirva un poco para precisamente orientar la discusión. Y estoy de acuerdo que podríamos concluir que la historia no es lineal y que en algunos casos hay que replantearse algunas cosas, pero no es el fin de nada, no es el fin de la historia. Como diría Fukuyama, no es ningún fin. Estamos empezando apenas la lucha precisamente de diseñar alternativas, resistencias y precisamente a partir de lograr una madurez política que nos lleve a la unidad política. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta Al conversación. contrario, Abdiel, te agradezco tu deferencia de invitarme a compartir contigo estas ideas y sí, es un poquito maratónica, pero creo que se podrá seccionar, ¿no? En, En dosis. en estas partes para... La gente la va escuchando poco a poco. Ok, Sí, 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 ¿verdad? listo. Y quizás hasta seccionarla, ¿no? Sí, Como idea, ¿no? listo. ¿Eh? Hasta, Pero sí, hemos hablado de varias cosas. hasta luego, pues un abrazo, cuídese. Abrazo, Abdiel, y gracias.